Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por permitirnos ser un instrumento de bendición y salvación en su hogar. Gracias a usted por reunirse con nosotros. Hoy día vamos a hablar de la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Nuestra hermana Marta con la lectura. Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de la resurrección de Cristo Jesús en el sentido de la realidad de la resurrección. Cuando hablamos al pueblo cristiano, hablamos normalmente pensando en el efecto que la resurrección de Cristo tuvo en nuestra vida como creyentes. Pero ahora estamos transmitiendo esto a cualquiera que pudiera vernos alrededor del mundo. Y queremos traer una perspectiva diferente, ya que si usted cree que Jesús resucitó, gloria a Dios. Pero si es que hasta ahora no ha creído, vamos a mostrarle algunas pruebas de eso. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, pedimos, Señor, que toques nuestro corazón, hables a nuestra vida, y no por nosotros, mas por tu Espíritu. Tú seas, Señor, tocando el corazón de mucha gente y salvando almas a través de este video. Para la gloria de tu nombre estamos aquí. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El libro de Lucas fue escrito no por alguien que vio a Jesús, sino por alguien que más o menos en el año, entre los años 50 y 60, escribió de Jesús luego de haber hecho mucha investigación. Y eso es lo que tenemos. Los dos libros que tenemos respecto de investigación es el libro de Lucas y es el libro de Hechos. El libro de los Hechos tiene algo de investigación, pero más bien es, yo diría que es una biografía de Lucas, pero narrando desde el punto de vista de el caminar con Pablo. ¿Qué significa esto? Lucas escribe de la resurrección de Cristo, escribe en el libro de los Hechos, escribe de cómo la primera iglesia o la iglesia cristiana fue establecida y nació. Y luego de eso se dedica a dar la vida de Pablo en el ministerio que Pablo fue encomendado.
Entonces, por eso podemos ver parte de la biografía de Lucas y Lucas narrando lo que él ve de la vida de Pablo. Jesús resucitó. Ahora, ¿cuál es el resultado de que Jesús resucitó? Tenemos a alguien que no le vio resucitar, a un enemigo de Cristo. Precisamente el apóstol Pablo. Él no le vio resucitar. Él no creía en Jesús. Para él era imposible haber pensado que Jesús hubiera resucitado. Más bien, él perseguía y metía a la cárcel y hacía matar a aquellos que confesaban que Jesús había resucitado. Claro, eso pasa hasta que se encuentra con Cristo. Probablemente un año o 2 años después de la muerte de Jesús, él se encuentra con Cristo. Está la narración en Hechos capítulo 9, cuando él está persiguiendo a los cristianos camino a Damasco y lleno de iras en su corazón, tratando de defender la fe judía. En ese tiempo los judíos eran una religión y una cultura. Hoy día son más una cultura que una religión. Conozco muchos judíos, he tratado con los judíos y algo de ascendencia judía también. Entonces, en el libro de los Hechos se narra de Pablo que dice que fue educado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros judíos de ese entonces. Celoso de la ley, celosísimo de la ley. Podía defender la ley, como dicen, a capa y espada, con su propia vida. Y por ese motivo, Pablo salió persiguiendo a los cristianos para matar a aquellos que confesaban, o hacer matar, o meter en la cárcel, o obligarles a los judíos que confesaban que Cristo había resucitado o que Jesucristo era el Mesías. Trataba de obligarles a negar este camino. Y haciendo eso, en el camino a Damasco, aparece una luz en el cielo. Dicen que estaba en un caballo. Quizá estaba en un caballo, quizá no. No hay certidumbre de que estaba en un caballo. Muy probablemente lo estaba. Al mirar la luz dice que cae a tierra. Y los que estaban con él también. Ven la luz, no entienden lo que pasa. Pablo ve la luz, los demás no entienden lo que pasa. Sencillamente hay conmoción en medio de ellos. Y los demás escuchan la voz, pero escuchan la voz como un trueno. Pablo escucha la voz audible porque el mensaje era para él. Y la voz le dice, Saulo, ese era su nombre original de nacimiento, Saulo, ¿por qué me persigues? Una pregunta simple. Pablo o Saulo no tiene idea de lo que está pasando. Y hace una pregunta muy sincera. Él estaba persiguiendo a los cristianos. No sé cuántas cosas se le metieron en la cabeza. ¿Habrá sido Pedro el que me está hablando? Porque Pedro era famoso. ¿Habrá sido Juan el que me está hablando? ¿Habrá sido alguno de los discípulos de Jesús el que me está hablando? No sé quién es el que me está hablando. Y la voz le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Como usted puede ver en esto, Jesús estaba vivito. Y no solamente que estaba vivo, sino que para ese tiempo ya había tomado el poder para ser Rey de Reyes y Señor de Señores.
Ya no era la persona que caminaba aquí en la tierra o que fue crucificado o que fue maltratado. Ahora era otra vez el verbo de Dios. La Biblia dice, no me verá hombre y vivirá. Hablando de Dios. En la misericordia de Dios, Pablo solamente queda ciego. Imagínese, si usted viera una luz que le quemen los ojos, y según la narración del mismo capítulo, cuando Pablo vio esa luz, le quemó los ojos de tal manera que le quedaron los ojos como cáscara de escamas de pescado. Así fue el resplandor de esa luz sobre él. Jesús habla con Pablo y establece a Pablo como el apóstol de los gentiles. Pablo, enemigo de Cristo, luego de haber visto a Jesús no en un sueño, no en una visión, pero al aire libre y en medio del ejército que iba con él, tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y escribe prácticamente la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento. Él solito, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Solamente las cartas de Pablo, o la existencia de Pablo, o el conocimiento de ahora de Pablo, prueba que Jesús es real. Ahora, Jesús se apareció a más de 500 personas, dice también el libro de los Hechos, y también Pablo lo cuenta así. Los discípulos, si es que Jesucristo no hubiera resucitado, cada uno se volvió a su lugar. Antes de darse cuenta de la resurrección, cada uno quería volverse a su lugar. Y incluso después de la resurrección, ellos dijeron, ok, ya resucitó, ya se fue al cielo y ahora aquí acabó todo. Pero Jesús tuvo que mostrarse a ellos otra vez y decirles, aquí no terminó todo, este fue el principio de lo que vamos a hacer, o lo que Dios ha planeado, la salvación del pueblo gentil y la redención de Israel, y las promesas que fueron dadas a Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores respecto del pueblo de Israel y del mundo entero. En Pedro, otro de los apóstoles, capítulo 1, 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Ahora podemos renacer en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Que si Jesucristo no hubiera resucitado, no tendríamos una esperanza viva, tendríamos una esperanza muerta o que muere. Pero hoy tenemos una esperanza viva. Cristo Jesús ha resucitado. En Juan, antes de morir, Jesús muestra una de las veces que él resucitó a alguien. Jesús muestra su poder sobre la vida y la muerte, resucitando a Lázaro después de haber Lázaro muerto por 4 días. No estaba ahí como para decir fue un plan. Le pusieron en la tumba los judíos, los sacerdotes, el pueblo de Israel que conocía a María, a Marta, a Lázaro. Le envolvieron, le amarraron, le metieron en la tumba. Cuando fueron a la tumba de Lázaro, según Juan capítulo 11, dice que el cuerpo ya apestaba.
Era de 4 días, un muerto de 4 días, no estaba en refrigeración. Y encima de no estar en refrigeración, en ese tiempo los envolvían los cadáveres en sudarios, en sábanas. Le apretaban bien, le momificaban. Y amarraron a Lázaro en sábanas. 4 días el muerto. De tal manera que la gente que pasaba cerca podía oler lo que el muerto apestaba. Jesús muestra allí su poder sobre la vida y la muerte. Llega frente a la tumba de Lázaro, dice, quiten la piedra y llama a Lázaro. Pero no le llama de la tumba, porque Jesús es la resurrección y la vida. Y eso es lo que dice en San Juan, capítulo 11, versículo 25, dice, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dice también, ¿crees esto? Y Jesucristo regenera en Lázaro las células de un muerto de 4 días. Wow. Dice que los escribas y fariseos que estaban en contra de Jesús, desde luego, querían matar a Lázaro otra vez, porque por causa de Lázaro muchos habían seguido a Cristo. A mi padre quisieron matarle muchas veces por causa de las cosas que Dios hizo a través de él. Jesús se presenta a los discípulos después de haber resucitado. Tenemos Mateo 28, cuando se presenta a las mujeres diciendo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado no está aquí, ha resucitado. Mateo 28, 5 y 6. Se emocionan, van y avisan a los discípulos. Parece que la primera que corrió para avisar a los discípulos, la más joven, María Magdalena. Unos creen, otros no creen. Se presenta a los discípulos una vez y faltaba Tomás. Luego en Juan capítulo 20, versículo 27, se presenta en el cuarto donde estaban reunidos con las puertas bien cerradas. Él entra al cuarto, se presenta donde ellos y le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Sabía quién era. Tomás conoció a Cristo en su ministerio 3 años. Le conocían como hombre, sabían que era el Mesías, pero no sabían la magnitud de ese hombre. ¿Quién realmente era? Veían sus milagros, veían las cosas que hacía, oían las enseñanzas que daba, se admiraban de quién era, de cómo resucitaba muertos, sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, limpiaba leprosos, hacía caminar a los cojos. Veían los milagros que Jesús iba haciendo, pero le admiraban como hombre, no realmente le conocían como él era. Pero aquí Tomás recibe una revelación fantástica. Señor mío y Dios mío. Pablo en su ministerio, él anda hablando de Cristo Jesús a uno y a otro. En Filipos, el carcelero, después de que Pablo no escapa de la cárcel cuando se abren las puertas, quería matarse el carcelero. Y cuando mira a Pablo que no había escapado de la cárcel,
y sabía por qué estaba ahí, pregunta a Pablo, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Pablo le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú crees en Cristo Jesús y cuando tú recibes la bendición de Dios viene como cascada. Acordémonos lo que cuando estudiábamos las tablas de la ley, en muchos casos hasta la tercera y cuarta generación. Tú recibes bendición y los tuyos reciben bendición contigo. Luego como de 50 años o 60 años de la muerte de Cristo Jesús, uno de los que le conocían, Juan, él caminó con Cristo Jesús 3 años y medio. Él vio a Jesús después de haber sido resucitado. Él conocía a Cristo y predicaba de Cristo Jesús. Y pasaron como 50 o 60 años, alrededor de 60 años. Y estaba Juan preso en la isla de Patmos. Y cuando mira otra vez al dador de la vida, y Juan dice, estoy en Apocalipsis 1:17, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Aleluya. Él fue aquel que resucitó. 60 años después. Luego, a través de los siglos, Jesús se ha ido presentando a diferentes personas en diferentes partes del mundo. Visiblemente yo no le he visto. ¿Okay? No soy esquizofrénico. No le he visto. He tenido visiones, he tenido sueños. El Señor me ha dado revelaciones, pero visiblemente cara a cara no le he visto. Hay algunos que lo han visto. Hay muchos a quienes el Señor se ha revelado. Gloria a Dios por eso. Pero porque no le haya visto yo, no significa que no es real o que no haya resucitado. Acordémonos que 500 personas vieron a Jesús resucitado. Y ¿sabe usted que todos o casi todos los que vieron a Jesús resucitado dieron su vida por Cristo? ¿Sí ve? Una cosa es creer en algo o en alguien. Otra cosa es estar convencido de tal manera de estar dispuesto a dar su vida. No estoy hablando de que fueron a la guerra por Cristo. Porque alguna vez hablaba con un musulmán y me decía, yo también puedo ser fanático y puedo cargarme de bombas e irme a explotar en media plaza. Porque le hablaba yo de Cristo. Y el Señor me dio palabras para él ese momento. Y le dije, esa es la diferencia entre los cristianos y los musulmanes. Que el musulmán está dispuesto a matar para defender a su Dios. El cristiano está dispuesto a morir por Cristo. Y no defendemos a nuestro Dios, porque Él es nuestro defensor. Y para nosotros el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Y como dice Pablo, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que es quien se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo habla de la resurrección de Cristo en Corintios capítulo 15, desde el 12 al 20. Y él está tratando de probar la resurrección de Cristo, la resurrección de su enemigo. Y nos dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no hubiera resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe y seríamos hallados falsos testigos de Dios. Luego continúa diciendo que Jesús resucitó. Dice sí, y sí, Cristo resucitó. Y luego pues nos traerá a los que dormimos con Él, nos traerá con Él otra vez en la primera resurrección. No en la segunda, no en la tercera. En la segunda resucitan los que van al infierno. En la primera resurrección. En Lucas capítulo 24 hay algunas pruebas de que Jesús resucitó en cuerpo. Él no resucitó en espíritu, Él resucitó en cuerpo. Tanto es así que el momento que se pone en medio de ellos cuando se aparece a los discípulos mientras estaba la puerta cerrada, aparece en medio de ellos, se presenta a Tomás, dice que no le creían, no creían por la emoción de verle, no sabían si veían espíritu, fantasma, era una visión o si es que realmente era Jesús. Entonces dice que Jesús les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y se sentó y comió pan y pescado con ellos. Jesús resucitó en cuerpo. Otra vez hemos enseñado esto varias veces en la iglesia. Jesús no resucitó en espíritu. El espíritu de Cristo nunca murió. Cuando Él murió en cuerpo aquí, en la cruz, su espíritu no es muerto, que el espíritu no murió, su espíritu vivo descendió a los infiernos y pasó allí hasta cuando resucitó. Descendió a los infiernos a rescatar a aquellos que no habían podido creer en Él porque todavía no había un salvoconducto. O todavía no aparecía una promesa. Y también dice la Biblia en Apocalipsis que Él fue a arrebatarle al diablo las llaves del infierno y del Hades. Así que si es que tú eres amigo de Cristo Jesús, Él tiene las llaves del infierno y del Hades. Y en Hechos capítulo 1, versículo 9 dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube les recibió y le ocultó de sus ojos. Cristo fue levantado al cielo en cuerpo, así como Enoc, así como Elías, fue levantado al cielo en cuerpo después de la resurrección. No todavía transformado, tenía que presentarse así porque tenía que probar o tenía que mostrar la resurrección. Pero hoy día, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tú vienes a Cristo, te humillas delante de Él, lo aceptas como tu Señor y tu Salvador, y lo buscas cada día, está garantizada para ti salvación y vida eterna. Porque Él lo prometió. Ahora, si tú no vienes a Cristo y no quieres aceptar la salvación de Dios, la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado. No es que será condenado, ya ha sido condenado. Porque recibimos condenación en vida cuando nos apartamos de Dios. Porque perdemos la comunión y la comunicación de aquel que todo lo puede. Y cuando pasamos al otro lado, ¿pasamos con Cristo o pasamos sin Cristo? Y es mejor que tú pases al otro lado con Cristo Jesús. Que le des tu vida a Cristo hoy para que los tuyos puedan recibir bendición de Dios hoy y a través de tus generaciones. Pero si tú no le das tu vida a Cristo, ni tú ni tus generaciones
serán salvos. Que Dios te bendiga.